No he dormido junto a una mujer desde la guerra, confesó el ranchero a la apache cautiva. El ranchero se despertó antes del amanecer como hacía todos los días. Su rancho estaba rodeado de colinas secas y pastizales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire frío de la mañana le llenó los pulmones y mientras caminaba hacia el establo, recordó otra época, cuando la vida parecía más caótica y llena de guerra. Ahora, la guerra estaba lejos, pero sus recuerdos no. Cada grieta en las paredes del rancho, cada sombra en el patio, parecía susurrarle historias de personas que ya no estaban. Nunca se había casado, nunca había sentido la necesidad de compartir su espacio con alguien. Había hombres y mujeres a lo largo de su vida, sí, pero ninguno había logrado quedarse en su corazón. La soledad se había convertido en su compañera constante, una que no exigía palabras ni explicaciones. Y sin embargo, había momentos en los que la soledad se sentía pesada, como si todo el rancho se cerrara sobre él, recordándole lo que había perdido y lo que nunca tuvo. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, escuchó un ruido extraño cerca del cercado trasero. Al principio pensó que era algún animal, tal vez un coyote o un caballo que se había soltado, pero al acercarse notó que el sonido era diferente, pasos suaves, casi apagados, y un suspiro que parecía humano. Se detuvo, tensó los músculos y levantó la mirada. Entre los arbustos vio a una mujer. Su ropa estaba rota y sucia, y sus ojos reflejaban miedo y desconfianza. Ella se quedó quieta, como si también lo estuviera estudiando. El ranchero sintió una extraña mezcla de curiosidad y cautela. No era común encontrar personas cerca del rancho, mucho menos mujeres solas. Él bajó lentamente los brazos y habló con voz firme pero calmada. «No tengas miedo», dijo. «No te haré daño». La mujer lo miró por un instante, evaluando si podía confiar en él. Su respiración era rápida y superficial, y su cuerpo temblaba ligeramente. Finalmente, con un gesto lento, asintió. No habló, solo dio un paso hacia atrás y se sentó en la hierba, manteniendo las piernas dobladas y los brazos alrededor de ellas. El ranchero observó cómo su pecho subía y bajaba con rapidez y sintió una punzada en el corazón. Recordó entonces un tiempo lejano, cuando también había visto miedo y desesperación en los ojos de otros, durante los días de guerra. Decidió no acercarse demasiado. Se quedó a una distancia prudente y buscó dentro de su mente las palabras adecuadas para que ella no se sintiera atrapada. «Puedes quedarte un poco aquí», dijo. «Solo necesito saber quién eres y por qué estás aquí». Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, bajó la cabeza, recogió un puñado de pasto seco y lo sostuvo entre los dedos, sin mirarlo. El silencio que siguió fue pesado, pero de alguna manera no incómodo. Cada uno se observaba con cuidado, midiendo sus movimientos, sus intenciones, sus miedos. El ranchero recordó su vida antes del rancho. Había vivido días llenos de ruido, de órdenes y conflictos. Ahora, cada día era igual: alimentar a los animales, revisar cercas, reparar techos y paredes. Pero algo en esta mujer rompió la monotonía de su rutina. Su presencia era inesperada y, de alguna manera, necesaria. Después de un rato, él decidió dar un paso más para ganarse su confianza. Caminó lentamente hacia la cocina del rancho, volvió con un poco de pan y agua y lo dejó cerca de ella, sin hablar demasiado. La mujer levantó la vista y, por primera vez, sus ojos mostraron un atisbo de agradecimiento. Tomó el pan con manos temblorosas y lo llevó a sus labios, comiendo con cuidado, como si cada bocado fuera un lujo. El ranchero se sentó en un tronco cercano y observó cómo comía. Recordó entonces otra verdad: no había dormido junto a una mujer desde la guerra. Esa confesión flotó en su mente, pero no se atrevió a decirla en voz alta. No era momento todavía. El aire estaba lleno de tensión y curiosidad, y cualquier palabra equivocada podría romper lo que recién comenzaba a formarse entre ellos. A medida que pasaban los minutos, comenzó a notar detalles en ella que le llamaban la atención.
Sus manos eran fuertes, acostumbradas al trabajo, pero también mostraban signos de suavidad y cuidado. Su cabello, aunque desordenado, tenía un brillo natural que resaltaba bajo la luz del sol naciente. Sus ojos, grandes y atentos, parecían ver más allá de su apariencia, como si percibieran algo que él mismo había escondido por años. El ranchero decidió hablar un poco sobre sí mismo, no con el propósito de impresionar, sino para mostrar que también era humano y que podía confiar. Hace muchos años, dijo, solía estar en lugares donde la vida era dura y la gente desaparecía rápido. Vi cosas que todavía recuerdo y que no siempre quiero recordar. Pero aprendí a seguir adelante. Este rancho es todo lo que tengo ahora. La mujer lo miró con curiosidad, sin decir nada, pero su expresión cambió ligeramente. Se acercó un poco más, aunque aún mantenía cierta distancia. El ranchero notó que su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por una emoción que hacía tiempo no sentía, interés genuino por otra persona, una mezcla de cuidado y deseo de proteger. Durante el resto de la mañana, él le mostró el rancho a distancia, señalando donde podía descansar sin peligro, donde podía beber agua y donde los animales no se acercarían. Cada gesto era medido, respetuoso, y poco a poco ella comenzó a relajarse. Aunque no había hablado mucho, el vínculo silencioso entre ellos empezaba a formarse. Al mediodía, el sol estaba alto y la mujer había logrado mantenerse sentada sin moverse demasiado. El ranchero decidió preparar algo más de comida y se sorprendió a sí mismo pensando en cómo sería si ella permaneciera más tiempo en el rancho. No era un pensamiento que normalmente tendría, la soledad lo había hecho acostumbrarse a vivir sin compañía. Pero ahora, la idea de tenerla cerca, aunque fuera solo por unas horas, le parecía reconfortante. Esa noche, mientras la luz del atardecer teñía el rancho de naranja y dorado, el ranchero encendió una pequeña lámpara y se sentó frente a la mujer. Ya no había distancia entre ellos como en la mañana, pero aún había respeto. La mujer lo miró directamente y, por primera vez, habló, «No sé si puedo confiar en ti». Su voz era suave, pero firme. «Lo sé», respondió él. «Y no espero que lo hagas de inmediato. Solo quiero que sepas que aquí estás a salvo por ahora. Nada más». El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio compartido, lleno de comprensión y paciencia. Por primera vez en mucho tiempo, el ranchero sintió que podía compartir su mundo con alguien más, aunque fuera solo un momento. Mientras la noche caía, los grillos comenzaron a cantar y la luna apareció sobre el rancho, él se quedó observando a la mujer. Pensó en cómo la vida lo había llevado a este punto, un hombre solitario, marcado por la guerra, enfrentando la posibilidad de abrir su corazón nuevamente. Y aunque no lo dijo en voz alta, recordó la verdad que lo acompañaba desde hace años, no había dormido junto a una mujer desde la guerra. Esa confesión, aunque silenciosa, pesaba en su pecho y al mismo tiempo le daba esperanza de que quizá, después de tanto tiempo, la vida podía ofrecerle una nueva oportunidad de conexión humana. Esa primera noche terminó con un sentimiento extraño, mezcla de cautela y alivio. Ambos habían sobrevivido al día, habían compartido espacios sin conflicto, y, lo más importante, habían comenzado a construir un vínculo que, aunque frágil, prometía algo diferente a la soledad que los había definido hasta ese momento. El ranchero se fue a dormir con pensamientos revueltos, pero con una extraña calma. La guerra había quedado atrás, pero la vida seguía ofreciendo nuevas historias, y tal vez, solo tal vez, esa mujer apache sería parte de la suya. La mañana siguiente amaneció clara y tranquila. El sol se filtraba entre los árboles del rancho, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeños destellos dorados. El ranchero salió del pequeño dormitorio que ocupaba y respiró hondo, sintiendo la calma del lugar. Era un día normal para él, pero ahora había alguien más compartiendo su espacio, y esa simple idea le resultaba extraña y al mismo tiempo reconfortante. La mujer apache estaba sentada cerca del pozo, observando cómo el agua se movía con pequeños círculos concéntricos.
Sus manos estaban secas y llenas de pequeñas raspaduras, pero la manera en que las movía, con cuidado y precisión, mostraba que había aprendido a cuidarse a sí misma. No habló de inmediato, y el ranchero decidió no apresurarla. Aprendería que la paciencia era más importante que la prisa, y más cuando se trataba de alguien que había vivido entre miedos y pérdidas. «Buenos días», dijo él, con voz calmada, mientras se acercaba llevando un poco de pan y agua. «¿Dormiste bien?» Ella lo miró con desconfianza, levantando apenas la cabeza. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una mezcla de curiosidad y miedo. Asintió lentamente, sin decir palabra. El ranchero entendió que, por ahora, eso era suficiente. El silencio podía ser tan comunicativo como las palabras, y no quería romper el delicado equilibrio que había comenzado a formarse entre ellos. Se sentó a una distancia prudente y observó cómo ella tomaba el pan que le ofrecía. Cada pequeño gesto de aceptación era una victoria para él, un paso hacia una conexión que había estado ausente en su vida durante demasiado tiempo. Mientras ella comía, él se permitió mirar alrededor del rancho. El lugar estaba lleno de recuerdos, herramientas oxidadas, cercas reparadas con prisa, huellas de animales que venían a beber. Todo era una mezcla de trabajo y soledad, y ahora la presencia de ella añadía un matiz nuevo, inesperado. «Me llamo Samuel», dijo finalmente, rompiendo el silencio que los envolvía. «Este rancho, es todo lo que tengo. Desde hace años, es mi vida». Ella lo observó, sin pronunciar palabra, pero su mirada mostró interés. No parecía querer acercarse demasiado, pero tampoco se alejaba. Era un equilibrio delicado entre la curiosidad y la precaución. Samuel continuó: «Supongo que no tienes a dónde ir», dijo, sin acusarla, solo señalando lo evidente, «por eso estás aquí». La mujer bajó la cabeza, tocando el polvo con los dedos. Por un momento, no habló, pero luego respondió con voz baja, casi un susurro: «Me llamo Ayana. No sé qué pasará conmigo». Esa palabra, Ayana, flotó en el aire como un puente entre ellos. Samuel asintió lentamente, respetando su identidad, su historia y su miedo. No hizo preguntas inmediatas sobre su pasado, porque sabía que eso podría asustarla o hacerla retroceder. En cambio, decidió empezar con algo simple, algo cotidiano, para mostrarle que podía confiar. «Ven», dijo. «Te mostraré dónde puedes descansar y dónde beber agua sin miedo». Ayana lo siguió con pasos cautelosos, observando cada movimiento, cada gesto. Samuel le mostró los rincones seguros del rancho, cómo evitar a los animales y donde podía sentarse sin que nadie la molestara. No hablaban demasiado, pero cada gesto de cuidado hablaba más que cualquier palabra. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que su rutina diaria adquiría un significado nuevo: protegerla, guiarla, enseñarle a sentirse segura. Durante el día, él se dedicó a su trabajo habitual, mientras Ayana lo observaba y a veces lo ayudaba con tareas simples, como limpiar los utensilios o juntar leña seca. Samuel notó que ella era rápida para aprender y cuidadosa con cada movimiento. La veía con atención y, aunque intentaba no mostrarlo, sentía una mezcla de admiración y ternura que no había experimentado en años. A medida que pasaban las horas, comenzaron a intercambiar palabras. Al principio, eran cortas y directas, pero poco a poco surgieron conversaciones más largas. Samuel hablaba de su vida en el rancho, de cómo cada día era parecido al anterior, pero también de cómo había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas: el amanecer, el canto de los pájaros, el silencio de la noche. Ayana escuchaba con atención, sorprendida por la sencillez de sus palabras. Nunca había conocido a alguien tan tranquilo, alguien que pareciera encontrar satisfacción en lo cotidiano después de tantas dificultades. Por su parte, Samuel escuchaba con respeto las historias que ella compartía, fragmentos de su vida antes de llegar al rancho, recuerdos de su gente, de su familia, de los lugares que había conocido. No hablaba de su captura, ni de lo que temía, pero cada detalle que mencionaba estaba lleno de emoción y nostalgia.
Al caer la tarde, Samuel decidió preparar la comida. Mientras trabajaba, Ayanna lo observaba, aprendiendo a reconocer los gestos y movimientos del rancho, desde cómo encender fuego hasta cómo preparar simples alimentos. Él no le exigía nada, solo le mostraba con paciencia, y poco a poco ella se sintió más cómoda, más parte de aquel espacio que antes le parecía extraño y hostil. Durante la cena, se sentaron juntos en silencio, disfrutando de la comida sencilla. Samuel no podía evitar mirarla de vez en cuando, notando cómo su rostro reflejaba confianza y curiosidad. Cada sonrisa tímida que aparecía en sus labios era como un pequeño regalo, un recordatorio de que la conexión entre ellos crecía, aunque lentamente. Después de comer, se sentaron cerca del fuego que Samuel había encendido. La luz naranja iluminaba sus rostros y proyectaba sombras largas sobre la tierra. Samuel decidió compartir algo más personal, algo que había guardado por años. No he dormido junto a una mujer desde la guerra, dijo, casi en un susurro, como si esas palabras fueran un secreto peligroso. Ayanna lo miró sorprendida. No dijo nada al principio, solo lo observó con ojos atentos. Luego, suavemente, respondió, eso, explica muchas cosas. Samuel asintió lentamente. No necesitaba más palabras. Había revelado su vulnerabilidad y ella la había aceptado sin juicio, solo con comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo, no del todo. La soledad todavía estaba allí, pero compartida, parecía menos pesada. Mientras la noche avanzaba, hablaron de cosas pequeñas, de los animales del rancho, de los recuerdos de Samuel sobre la guerra, de los paisajes que ambos habían visto en diferentes momentos de sus vidas. Cada historia, cada palabra, construía un puente invisible entre ellos, una confianza que antes parecía imposible. Samuel notó que podía mirar a los ojos de Ayanna sin sentir miedo, y ella comenzó a sentirse segura de su presencia, aunque no había garantías de lo que vendría después. Antes de dormir, Samuel le mostró dónde podía descansar esa noche, un rincón protegido en la pequeña habitación del rancho. Ayanna se acomodó, sintiéndose más segura que la noche anterior. Samuel permaneció en su propio espacio, pero no pudo evitar mirar de vez en cuando, asegurándose de que ella estuviera bien. Esa atención silenciosa era un gesto de cuidado que hablaba más que cualquier palabra. Esa segunda noche terminó con una sensación de calma que Samuel no recordaba haber sentido en mucho tiempo. La guerra y los años de soledad lo habían endurecido, pero la presencia de Ayanna comenzaba a derretir lentamente ese caparazón. Cada pequeño gesto, cada conversación y cada silencio compartido fortalecía un vínculo que prometía algo más que simple compañía, la posibilidad de confianza, de cuidado mutuo y de comprensión. Antes de cerrar los ojos, Samuel pensó en cómo había cambiado en solo un día. La vida en el rancho seguía siendo rutinaria, pero ahora había espacio para otra persona. Esa presencia le daba sentido a sus acciones diarias y, por primera vez, sentía que podía imaginar un futuro diferente, uno en el que la guerra y la soledad no lo definieran completamente. Ayanna no solo había entrado en su rancho, había empezado a entrar en su vida, y él no estaba seguro de estar listo para resistirse a eso. Mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, ambos durmieron con una sensación extraña y nueva, la de no estar solos, aunque aún no se dijeran todas las palabras importantes. Era un comienzo, un primer paso hacia algo que ninguno de los dos podía prever por completo, pero que, sin duda, transformaría sus vidas en los días por venir. El amanecer llegó lentamente al rancho, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Samuel salió de su pequeña habitación como cada mañana, pero esa vez no podía concentrarse del todo en su rutina habitual. Su mente estaba ocupada con pensamientos que no sabía cómo ordenar. La presencia de Ayanna lo llenaba de emociones que hacía tiempo no sentía, curiosidad, interés, pero también miedo. Miedo a volver a abrir su corazón después de tantos años de soledad y de cicatrices dejadas por la guerra. Mientras caminaba hacia el establo, recordó noches enteras en las que los disparos y los gritos eran su única compañía. Cada sombra podía esconder peligro, cada ruido era una amenaza.
Ahora, el silencio del rancho era casi mágico, pero al mismo tiempo lo confrontaba con otra clase de temor, el miedo a la vulnerabilidad. La soledad lo había protegido durante años, y la idea de permitir que alguien se acercara tanto a él lo llenaba de incertidumbre. Ayana, por su parte, despertó con el primer canto de los pájaros. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas y la hacía sentir ligeramente expuesta, aunque Samuel estaba cerca. Su vida antes del rancho había sido dura y llena de peligros, confiar en alguien no era fácil, y mucho menos en un extraño. Cada movimiento de Samuel era observado con cautela, evaluando si sus acciones eran genuinas o si escondían alguna intención. Su cuerpo aún recordaba el miedo de los días pasados, y su mente estaba preparada para reaccionar ante cualquier amenaza. Durante el desayuno, la conversación entre ambos fue breve. Samuel intentaba mantener la normalidad, explicando cómo funcionaba la rutina del rancho, alimentar a los animales, revisar cercas, preparar herramientas. Ayana escuchaba, asintiendo con atención, pero sin pronunciar palabra más allá de algunas respuestas cortas. A pesar de eso, el silencio no era incómodo, ambos comprendían que la confianza se construía lentamente y que apresurar las palabras podía romper lo que ya comenzaba a formarse. Más tarde, mientras trabajaban en el campo, Samuel notó un gesto de Ayana que le llamó la atención. Ella se detenía con frecuencia para mirar a lo lejos, como si esperara algo o alguien. No podía dejar de preguntarse qué recuerdos la hacían mirar así, qué fantasmas del pasado la seguían hasta el presente. Él mismo entendía esos silencios, su mente también estaba llena de recuerdos que a veces surgían sin permiso, recordándole momentos de guerra, pérdidas de amigos y la soledad que le acompañaba desde entonces. ¿Estás bien?, preguntó Samuel finalmente, rompiendo el silencio. Te he visto mirar lejos varias veces. Ayana lo miró con sus grandes ojos oscuros. Por un instante, no dijo nada. Luego, bajó la mirada y susurró, solo, recuerdos. Cosas que no puedo olvidar. Samuel asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Él también tenía recuerdos que le dolían al pensar en ellos, recuerdos que había intentado enterrar bajo años de rutina y soledad. Se dio cuenta de que, aunque no compartían el mismo pasado, ambos cargaban con fantasmas que dificultaban la conexión completa. Durante la tarde, Samuel decidió mostrarle a Ayana cómo trabajar con algunos de los animales más pequeños del rancho. Al principio, ella estaba torpe, insegura, temerosa de lastimarlos. Pero Samuel la guiaba con paciencia, corrigiendo sus movimientos suavemente y mostrando cada paso con cuidado. Cada error era una oportunidad de aprendizaje, y cada acierto, un motivo de alegría compartida. Sin embargo, a pesar de la cercanía física, ambos sentían la barrera invisible de los miedos internos que aún los separaba. En un momento, mientras descansaban bajo un árbol para escapar del sol, Samuel se permitió ser un poco más honesto. A veces, dijo, con voz baja, me pregunto si alguna vez podré confiar completamente en alguien otra vez. No he dormido junto a una mujer desde la guerra, y no sé si podría hacerlo sin sentir miedo o dolor. Ayana lo miró directamente, notando la sinceridad en sus ojos. Sus palabras resonaron en ella de manera inesperada. No era solo un hombre endurecido por la vida, era alguien que había sufrido, alguien que también cargaba con miedos que no podía ignorar. Por un instante, entendió que su propia desconfianza no era única, todos llevaban cicatrices invisibles que los hacían cautelosos. No es fácil, respondió Ayana suavemente. Confío en muy pocas personas, y no siempre puedo sentirme segura, aunque quiera. Samuel asintió. Esa simple frase le recordó que la paciencia sería la clave de todo. No podía exigirle confianza ni cercanía. Todo debía construirse paso a paso, con gestos pequeños, silencios compartidos y respeto por los límites del otro. La mujer no era solo una visitante del rancho, era alguien que necesitaba tiempo para adaptarse, para sentirse parte de un mundo que hasta ahora le había resultado ajeno. El día continuó con tareas más rutinarias,
pero cada acción estaba cargada de un nuevo significado. Samuel notaba cómo Ayana empezaba a entender su lenguaje, cómo comenzaba a anticipar sus movimientos y a adaptarse a su ritmo. Por su parte, Ayana observaba con detalle cada gesto de Samuel, comprendiendo que detrás de su aparente rudeza había una persona que sabía cuidar y proteger. Aunque los miedos seguían presentes, cada interacción fortalecía lentamente la conexión entre ellos. Al caer la tarde, Samuel decidió llevarla a un pequeño arroyo cercano. Quería mostrarle algo del mundo más allá del rancho, un lugar donde el agua fluía libre y los animales venían a beber. Ayana caminó a su lado, observando con ojos atentos los detalles del paisaje, las piedras lisas en el agua, los reflejos del sol en la superficie, el canto de los pájaros que se escondían entre los árboles. Por un momento, ambos olvidaron sus miedos y fantasmas, sumergiéndose en la tranquilidad de la naturaleza. «Es hermoso», dijo Ayana, con una sonrisa tímida. No había visto un lugar así desde hace mucho tiempo. Samuel sonrió también. Ese simple momento de belleza compartida reforzaba algo más que la vista, reforzaba la sensación de que podían confiar el uno en el otro, aunque fuera solo por unos instantes. La guerra y el miedo seguían presentes, pero la posibilidad de cercanía y comprensión empezaba a abrirse paso, como un rayo de luz entre las sombras de su pasado. Mientras regresaban al rancho, los pensamientos de ambos eran complejos. Samuel se preguntaba si algún día podría superar completamente su miedo a la intimidad, mientras que Ayana evaluaba cómo equilibrar su deseo de sentirse segura con la creciente confianza que empezaba a sentir por él. Los silencios que compartían ya no eran solo incomodidad, eran momentos de reflexión, de ajuste emocional, donde cada uno procesaba sus propios conflictos internos. Esa noche, alrededor del fuego, Samuel decidió hablar un poco más sobre su pasado, sin entrar en detalles que pudieran ser demasiado dolorosos. Habló de la guerra como un tiempo lejano pero persistente en su memoria, de la soledad como un refugio y un castigo, y de cómo la rutina del rancho le había enseñado a encontrar pequeños momentos de felicidad en lo cotidiano. Ayana escuchaba atentamente, y aunque no siempre respondía, su presencia y atención eran suficientes para Samuel. «Me alegra que estés aquí», dijo finalmente. «Aunque sé que no es fácil confiar, y sé que ambos llevamos miedos que nos hacen cautelosos». Ayana asintió, sus ojos reflejando comprensión y algo de esperanza. «Estoy empezando a entenderlo», respondió. «No es sencillo, pero hay algo en este lugar, y en ti, que me hace sentir segura, al menos un poco». Samuel sonrió suavemente. Esa pequeña declaración de confianza era más valiosa que cualquier palabra grande o gesto dramático. Significaba que, paso a paso, podían acercarse sin que los miedos los dominaran por completo. La conexión entre ellos se fortalecía, aunque todavía existieran barreras internas difíciles de superar. Antes de dormir, ambos se acomodaron en sus respectivos lugares, pero la noche ya no se sentía tan fría ni solitaria. Los recuerdos de la guerra y los miedos del pasado seguían presentes, pero compartidos con alguien más, comenzaban a sentirse menos pesados. Samuel cerró los ojos con un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, la posibilidad de esperanza. Por primera vez en años, su soledad no lo definía por completo. Y mientras la luna brillaba sobre el rancho, iluminando los contornos de los árboles y las sombras de la tierra, Samuel y Ayana dormían con la idea silenciosa de que, aunque el pasado los marcara, podían empezar a construir algo nuevo juntos, paso a paso, día a día, enfrentando sus miedos con paciencia y comprensión. El amanecer llegó con un aire más fresco de lo habitual, y Samuel notó que la brisa traía consigo un silencio diferente, como si el rancho entero contuviera la respiración. La noche anterior había sido tranquila, pero en su interior algo había cambiado, la cercanía de Ayana se sentía más intensa, más importante. Mientras realizaba sus tareas habituales, alimentando a los animales y revisando las cercas, no podía evitar pensar en ella. Cada movimiento, cada gesto que hacía ella, permanecía en su mente y le provocaba emociones que no había experimentado en mucho tiempo, una mezcla de ternura, protección y un deseo genuino de acercamiento.
Ayana, por su parte, también notaba algo distinto en sí misma. El miedo que la había acompañado durante años seguía allí, pero empezaba a mezclarse con otra sensación, curiosidad y confianza hacia Samuel. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, no sentía que necesitaba estar lista para huir en cualquier momento. Podía mirar a los ojos de Samuel sin sentir el peso de la desconfianza total, y eso la desconcertaba de manera agradable. El día comenzó con pequeños gestos que ambos compartían sin necesidad de palabras. Samuel le mostró cómo podar las ramas secas de los árboles frutales y cómo limpiar el establo de manera más eficiente. Ayana lo observaba atentamente, siguiendo sus movimientos, intentando imitar cada gesto. A medida que pasaban las horas, Samuel se dio cuenta de que no solo estaba enseñándole cosas del rancho, también estaba aprendiendo a confiar en su presencia, a aceptar su cercanía sin miedo. Al mediodía, el calor era fuerte, y ambos decidieron descansar bajo un gran roble cerca del arroyo. Samuel sacó un poco de pan y frutas que había preparado, y los compartió con Ayana. Mientras comían, Samuel decidió abrirse un poco más, hablando de momentos que normalmente no compartía con nadie. Hay cosas que no he dicho a nadie, dijo. Cosas de la guerra, de lo que viví, pero también de lo que sentí después. La soledad me protegía, pero también me aislaba. Nunca pensé que alguien podría cambiar eso. Ayana lo miró con atención, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Por un momento, el silencio entre ellos fue tan intenso que parecía pesar en el aire, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de reconocimiento, de entendimiento mutuo. Samuel continuó, no he dormido junto a una mujer desde la guerra, confesó, bajando la voz. Y no sé si algún día podré hacerlo sin miedo, pero, contigo es diferente. Ayana sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba que él compartiera algo tan personal, tan vulnerable. Sin decir palabra, tomó su mano con suavidad. Fue un gesto simple, pero poderoso. En ese contacto silencioso, ambos comprendieron que podían confiar el uno en el otro, al menos por ahora. El resto de la tarde transcurrió entre pequeñas tareas y conversaciones compartidas. Samuel le enseñó a Ayana cómo preparar algunos alimentos más elaborados y cómo organizar las herramientas del rancho para que todo estuviera en orden. Mientras trabajaban, se producían miradas rápidas, sonrisas tímidas y silencios que hablaban más que cualquier palabra. Cada gesto fortalecía la cercanía entre ellos y empezaba a derribar los muros de desconfianza que habían construido con los años. A medida que el sol comenzaba a descender, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosas. Samuel decidió dar un paseo con Ayana hacia una colina cercana, desde donde podían ver todo el rancho y los campos que se extendían más allá. La vista era impresionante, y ambos se quedaron en silencio por un tiempo, disfrutando de la tranquilidad y la belleza del paisaje. Es hermoso, dijo Ayana finalmente. No había visto algo así desde hace mucho tiempo. Samuel asintió, sonriendo ligeramente. Sí, lo es, respondió. Y ahora puedo compartirlo contigo. Eso hace que se sienta aún más especial. Ayana bajó la mirada, sintiéndose incómoda con la emoción de sus palabras, pero también conmovida. Por primera vez, sentía que podía ser parte de algo, que podía pertenecer a un lugar sin tener que huir, sin tener que temer. Samuel, por su parte, sentía que su corazón se abría de una manera que no había creído posible. La guerra, la soledad, los años de distancia emocional parecían desvanecerse un poco ante la presencia de Ayana. Mientras descendían de la colina, Samuel decidió hablar sobre su vida antes del rancho, compartiendo historias de momentos difíciles, pero también de pequeñas alegrías que había encontrado en medio de la adversidad. Ayana escuchaba con atención, notando la humanidad y la vulnerabilidad detrás de la fachada dura del hombre que tenía delante. Cada historia, cada recuerdo compartido, construía un puente invisible entre ellos. Al regresar al rancho, Samuel preparó la cena y Ayana lo ayudó, moviéndose con más confianza y seguridad que en los días anteriores. Durante la comida, hablaron de cosas simples,
de los animales, del clima, de pequeños detalles del día a día. Pero cada palabra estaba cargada de significado. Era una forma de conectarse, de compartir algo que iba más allá de la supervivencia diaria, era cuidado, atención y cercanía emocional. Después de cenar, Samuel encendió el fuego en el patio y ambos se sentaron a su alrededor. El cielo nocturno estaba despejado, y las estrellas comenzaban a brillar con intensidad. El silencio se llenó de una sensación cálida, casi mágica. Samuel decidió romper el silencio. Ayana, dijo con voz suave. Sé que hemos pasado por mucho, y sé que aún llevamos miedos que nos hacen cautelosos. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Que puedes confiar en mí. Ayana lo miró, y por primera vez, no hubo miedo en sus ojos. Solo comprensión y aceptación. Yo también confío en ti, respondió. Aunque no es fácil, siento que puedo hacerlo. Ese simple intercambio de palabras fue suficiente para ambos. No necesitaban más explicaciones. El vínculo que habían construido con gestos, silencios y pequeñas conversaciones había alcanzado un punto crítico, la confianza mutua. Samuel se permitió un gesto de cercanía más, colocó suavemente su mano sobre la de Ayana. Ella no retiró la suya. Por el contrario, la sostuvo con fuerza, como si ese contacto sellara un acuerdo silencioso de apoyo y cuidado mutuo. A medida que avanzaba la noche, hablaron de sus sueños y deseos. Samuel compartió su anhelo de encontrar paz, de no vivir siempre en la sombra de la soledad y el miedo. Ayana habló de su deseo de sentirse segura y de pertenecer a un lugar donde pudiera vivir sin temores constantes. Sus palabras eran simples, pero profundas, y creaban una conexión emocional que ambos sentían con intensidad. Finalmente, cuando la noche se volvió más profunda y el frío comenzó a sentirse, Samuel invitó a Ayana a descansar dentro de la pequeña habitación del rancho. Esta vez, la diferencia estaba en la confianza que compartían. No había distancia entre ellos cargada de desconfianza, sino una cercanía silenciosa y respetuosa. Ayana se acomodó en el rincón destinado para ella, mientras Samuel se sentaba cerca, vigilante y atento. Antes de dormir, Samuel miró a Ayana y habló con sinceridad. No sé qué nos deparará el futuro, dijo, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar mis miedos si eso significa que tú puedas sentirte segura y a salvo aquí. Ayana lo miró con los ojos llenos de emoción. No tenía palabras para expresar todo lo que sentía, pero el simple hecho de que él compartiera su vulnerabilidad y su disposición a cuidar de ella la llenaba de confianza y tranquilidad. Esa noche, ambos durmieron con una sensación diferente. No era solo seguridad física lo que sentían, era seguridad emocional. La distancia entre ellos se había acortado, y la posibilidad de un vínculo profundo estaba finalmente presente. Samuel se permitió cerrar los ojos con una calma que hacía años no sentía. La guerra y la soledad seguían siendo parte de su historia, pero ahora había algo nuevo, la esperanza de un mañana compartido, la certeza de que podía abrir su corazón, al menos un poco, y que alguien lo aceptaría tal como era. Y mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, con sus sombras largas y silenciosas, Samuel y Ayana dormían, sintiendo que sus miedos habían sido enfrentados y que el vínculo que habían empezado a construir podía convertirse en algo verdadero, profundo y duradero. Esa noche marcó un antes y un después, el momento en que ambos se permitieron confiar, abrirse y sentir cercanía, dejando atrás la mayor parte de sus barreras internas. El amanecer llegó con un cielo limpio y luminoso, bañando el rancho con tonos dorados que iluminaban cada rincón. Samuel se levantó antes de que el sol estuviera completamente alto, como era su costumbre, pero esta vez no se sintió solo. Ayana ya estaba despierta también, sentada junto al pozo, con la mirada fija en el horizonte. Sus ojos reflejaban una tranquilidad nueva, como si la presencia de Samuel y la rutina compartida del rancho hubieran suavizado los temores que la habían acompañado durante años. El día comenzó con tareas habituales, pero había una diferencia notable, ambos trabajaban juntos, no solo con eficiencia, sino con una comprensión mutua.
Samuel le enseñaba cómo reparar cercas y mantener el rancho en orden, y Ayanna lo ayudaba con entusiasmo, aprendiendo rápido y siguiendo sus instrucciones con cuidado. Cada gesto estaba cargado de significado, no solo estaban cumpliendo tareas, sino construyendo confianza, mostrando respeto y estableciendo un ritmo en el que ambos podían sentirse seguros. Después del almuerzo, Samuel decidió que era el momento de dar un paso más. Llevó a Ayanna a una zona del rancho donde el aire era fresco y la vista se extendía hasta las colinas lejanas. Allí, lejos de los edificios y cercas, el mundo parecía más abierto y libre. Samuel se sentó sobre una roca mientras Ayanna se acomodaba a su lado, con la hierba suave bajo ellos y el viento moviendo sus cabellos. Ayanna, dijo Samuel con voz tranquila, estos días contigo han sido diferentes. He sentido algo que no creía posible después de tantos años de soledad. Algo que me recuerda que, aunque la vida haya sido dura, siempre hay lugar para la esperanza. Ayanna lo miró con atención, con un ligero rubor en sus mejillas. Sus palabras la sorprendieron, pero también la conmovieron profundamente. Por primera vez, sentía que podía confiar plenamente en alguien, y no era solo confianza superficial, era la sensación de que podía compartir su vida y su historia sin miedo a ser juzgada. Yo también lo siento, respondió con suavidad. No sabía si sería posible, pero estos días me han enseñado que puedo sentirme segura, incluso después de todo lo que viví. Samuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Ese simple reconocimiento mutuo fortalecía el vínculo que habían comenzado a construir desde el primer encuentro. Cada miedo, cada recuerdo doloroso, cada inseguridad parecía perder fuerza ante la conexión que habían logrado establecer. Decidieron pasar la tarde realizando tareas más ligeras, organizar herramientas, limpiar algunos rincones del rancho y cuidar de los animales más pequeños. Cada acción, aunque cotidiana, estaba impregnada de un significado especial. Samuel notaba cómo Ayanna estaba más relajada, más segura y sonriente. Por su parte, Ayanna observaba cómo Samuel podía ser fuerte y a la vez cuidadoso, un hombre capaz de proteger sin imponer, de guiar sin dominar. Al caer la tarde, Samuel preparó la cena y Ayanna lo ayudó. Mientras cocinaban, compartieron historias más personales, recuerdos de infancia, momentos felices y otros difíciles. No eran historias de dolor ni de guerra, eran historias de vida, pequeñas pero importantes, que les permitían conocer al otro de manera más profunda. Samuel contó cómo aprendió a valorar los pequeños detalles de la vida, como la luz del amanecer, el canto de los pájaros y la calma de la noche. Ayanna habló de su familia, de su gente y de los lugares que recordaba con cariño. Cada palabra fortalecía la sensación de cercanía y comprensión mutua. Después de la cena, se sentaron cerca del fuego encendido en el patio. La luz anaranjada iluminaba sus rostros y proyectaba sombras largas sobre la tierra. Samuel tomó la mano de Ayanna nuevamente, pero esta vez no era solo un gesto de apoyo, era un gesto de unión, de aceptación y de compromiso silencioso. Ayanna, dijo Samuel con voz firme pero suave, no sé lo que el futuro nos traerá. La vida puede ser incierta y difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí. Y si decides quedarte, este lugar puede ser tu hogar, y yo estaré a tu lado. Ayanna sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Samuel eran sinceras y llenas de promesa. No había promesas exageradas ni palabras vacías, era la expresión honesta de alguien que había aprendido a cuidar y valorar a otra persona después de años de soledad. Gracias, dijo Ayanna. Eso significa mucho para mí. He pasado demasiado tiempo con miedo, pero contigo siento que puedo ser yo misma. Que puedo confiar y sentirme segura. El fuego crepitaba suavemente mientras la noche avanzaba, y ambos permanecieron en silencio durante un tiempo, disfrutando de la cercanía y la tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel no se sentía solo, y Ayanna no sentía miedo constante. Habían logrado construir un espacio seguro, un refugio donde podían compartir sus vidas y emociones sin temor. Esa noche,
cuando se retiraron a sus lugares para dormir, Samuel decidió acercarse un poco más, respetando siempre el espacio de Ayanna, pero sin ignorar la cercanía que ambos necesitaban. Se sentó junto a ella y habló en voz baja, con una sinceridad que solo la intimidad y la confianza permiten. No puedo prometer que todo será fácil, pero sí puedo prometer que estaré aquí. Que enfrentaré mis miedos y los tuyos, si eso significa que podemos estar juntos, aunque sea solo un poco. Ayanna lo miró con los ojos llenos de emoción. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía, pero su corazón comprendía el mensaje. Se sentía segura, aceptada y valorada. Por primera vez, la idea de compartir su vida con alguien no le daba miedo, le daba esperanza. El tiempo pasó lentamente mientras ambos dormían esa noche, envueltos en la tranquilidad del rancho y en la certeza silenciosa de que habían encontrado algo valioso, una conexión que iba más allá de la rutina diaria y los recuerdos dolorosos. Era un vínculo basado en la confianza, el respeto y el cuidado mutuo. Los días siguientes transcurrieron con una rutina establecida, pero con la diferencia de que cada acción, cada gesto y cada conversación tenía un significado más profundo. Samuel y Ayanna habían aprendido a comunicarse sin necesidad de palabras excesivas, entendiendo los silencios, los gestos y las miradas. La presencia de uno fortalecía al otro, y juntos empezaban a construir una vida donde la soledad y el miedo ya no dominaban sus emociones. Con el tiempo, Ayanna comenzó a sentirse más integrada en el rancho. Participaba activamente en todas las tareas, aprendiendo a cuidar de los animales, preparar alimentos y mantener el lugar en orden. Samuel, a su vez, se permitió ser más abierto emocionalmente, compartiendo sus pensamientos, recuerdos y sentimientos de manera que nunca antes había hecho. Cada día que pasaba, la relación entre ellos se fortalecía, basada en respeto, cuidado y confianza mutua. Un día, mientras observaban la puesta de sol desde la colina cercana al rancho, Samuel se dio cuenta de algo importante: la guerra, la soledad y los años de dolor habían marcado su vida, pero gracias a Ayanna, había encontrado un nuevo sentido. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a vivir con él mientras se permitía sentir y compartir con alguien más. Mira el cielo, dijo Samuel. Cada día es diferente, pero siempre hermoso a su manera. Lo mismo pasa con la vida. Aunque tengamos cicatrices, todavía podemos encontrar momentos de paz y felicidad. Ayanna asintió, sintiendo que sus palabras reflejaban exactamente lo que ella también sentía. La seguridad, la confianza y el cuidado que Samuel le ofrecía le permitían mirar al futuro con esperanza, y no con miedo. Esa noche, mientras el rancho dormía bajo la luz de la luna, ambos se acostaron en sus respectivos lugares, pero con la sensación de cercanía que los unía. No era solo proximidad física, era cercanía emocional, un vínculo que les daba fuerza y tranquilidad. Samuel cerró los ojos con una calma que hacía años no experimentaba, y Ayanna hizo lo mismo, sintiéndose finalmente protegida y valorada. Los días siguieron pasando, y la relación entre ellos se consolidó. No había necesidad de palabras grandiosas ni gestos dramáticos, la simple rutina compartida, los cuidados mutuos y la comprensión silenciosa eran suficientes para construir una vida en común. Samuel ya no se sentía solo, y Ayanna ya no vivía con miedo constante. Juntos habían encontrado un refugio seguro, un hogar donde podían ser ellos mismos y enfrentar el futuro con esperanza. El rancho, antes un espacio de soledad y rutina, se convirtió en un lugar de vida compartida. Cada amanecer traía nuevas oportunidades de aprendizaje, cuidado y conexión. Cada puesta de sol recordaba que, aunque la vida podía ser incierta, podían enfrentarla juntos. Samuel y Ayanna habían logrado algo que parecía imposible al principio: transformar la desconfianza y el miedo en cercanía, la soledad en compañía, y los recuerdos dolorosos en fuerza para construir un futuro mejor. Finalmente, el día llegó en que ambos comprendieron que habían superado la mayor parte de sus miedos. No necesitaban promesas exageradas ni palabras complicadas, su vida diaria, llena de gestos simples, miradas sinceras y apoyo mutuo, era suficiente para demostrar lo que sentían.
Habían encontrado en el otro un compañero de vida, alguien con quien podían compartir tanto los momentos difíciles como los felices. Y así, bajo el cielo abierto, el rancho silencioso y las estrellas que brillaban cada noche, Samuel y Ayana vivieron un tiempo de paz, confianza y cercanía. La guerra y la soledad ya no definían sus vidas. Habían construido algo nuevo y verdadero, una relación basada en la comprensión, la paciencia y el cuidado mutuo. Cada día juntos reforzaba la certeza de que, a pesar de las heridas del pasado, podían mirar al futuro con esperanza y sentir que, finalmente, habían encontrado un lugar al que pertenecían y alguien con quien compartirlo.